El sermón de esta mañana le he puesto tema aprendiendo de los niños. Aprendiendo de los niños. Hoy voy a tener un corto mensaje, pero espero que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Aprendiendo de los niños. Vamos a aprender acerca de sus actitudes, de la forma en que los niños muchas veces se conllevan y la razón por la cual los discípulos, cuando estuvieron con el Señor hasta cierto punto, los rechazaron. Y vamos a ver que el Señor Jesús de una u otra manera exalta la vida de los niños. Veamos a ir al libro de Marcos y lean conmigo, amados hermanos, Marcos capítulo 10, versículo 13 al 14 en la Nueva Versión Internacional. Dice la escritura así: empezaron a llevar niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes lo llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Gloria a Dios por la palabra. Amén. Véase usted, mi amado hermanos, qué interesante la historia de Marcos y vamos a ver también de Mateo, de cómo dice la historia, dice el escritor acá, de que el Señor estaba, como siempre, nuestro Señor estaba alrededor de mucha gente, pero también querían ser bendecidos los niños. Y había algo muy importante, hermanos. En aquellos tiempos era muy importante que un rabí, que un maestro, que un conocedor de la ley, que una persona que expresaba las cosas de Dios, los tocara para bendición. Y los niños estaban buscando, los padres de los niños buscaban también la bendición para ellos. Pero vemos el contraste aquí, que los discípulos lo hacían a un lado, más el Señor expone y les dice, y dice la escritura que se indignó la manera que los discípulos estaban actuando con los niños. Pero vamos a aprender, hermanos, vamos a aprender algo muy interesante en esta mañana, las consecuencias o el por qué estas personas, los mismos discípulos de Dios, que se suponen que son hombres amorosos, que son hombres de Dios, que han aprendido de Dios, estaban actuando de esta manera. Bien sabemos que en nuestros tiempos, amado hermano, la vida de un niño refleja bendición. ¿Cuántos dicen amén? Traen bendición en el hogar, ¿verdad que sí? Alumbran la vida de la vida de los padres, trae alegría en el corazón de los padres. Si eres abuelo, hermanos, ¿verdad? Es la alegría de tu corazón. Dices tú, ya trabajé por mis niños, pero ahora cuido a los nietos. Los consideramos a los niños como un tesoro en nuestra vida. Estamos pendientes de sus necesidades, los padres, abuelos, familia que están alrededor de ellos. Hasta cierto punto, hermanos, los malcriamos, ¿verdad? Hacemos lo que no hicimos con nuestros propios hijos. Ahí andamos escuchando a nuestros hijos diciéndole: mamá, tú nunca me dejabas pasar esto, pero ¿por qué a este sí lo dejas pasar? ¿Verdad? A veces hasta lo malcriamos a los niños en ciertas formas. Los sobreprotegemos en todo. ¿En base a qué? En base a que son pequeños, en base a que su conocimiento de la vida es corta y hasta cierto punto son inocentes. En el contexto cultural judío, y ponga atención sobre esto, hermano, en el contexto cultural judío de la época, los niños no eran tomados en cuenta como lo hacemos ahora socialmente. Los niños no eran tomados en cuenta como lo hacemos nosotros, no eran vistos tanto como lo vemos nosotros. No se les consideraba como un modelo de inocencia. Fíjense bien, hermanos, porque tenemos que estudiar la historia, tenemos que ver por qué estaba pasando esto. No eran, hermanos, un modelo de aprendizaje como lo hacemos nosotros hoy o como lo que vamos a estudiar el día de hoy. Se les consideraba prácticamente como un modelo de inmadurez. ¿Me explico? De ignorancia, e incluso hasta torpeza y esta vez, hermanos, incómodos los chamacos. Vamos a ser sinceros, hermano. Cuando no son tuyos, son incómodos. Dice la hermana María. No, dice, no, pues ese es mi money. No, ¿verdad?
Pero, hermanos, seamos sinceros. Imagínate, para los apóstoles, los muchachos en este momento eran parte de la incomodidad para el ministerio de nuestro Señor. Peor aún, los padres, las personas, los rabí de aquellos tiempos, por el simple hecho de que estos niños no tenían la conciencia abierta, hasta cierto punto eran inmaduros por no entender la ley, por no entender los rudimentos de la salvación, los ignoraban. Y los apóstoles estaban haciendo lo mismo que toda la sociedad estaba haciendo o que había hecho por mucho tiempo. Es muy probable, hermano, entonces, que los discípulos hayan visto en los niños una molestia inútil, absurda para su maestro. O sea, ellos quisieron evitarle tal vez al maestro la incomodidad. Pensaron, hermanos, que al maestro le iba a incomodar los niños. Pensaron que como los niños no tienen sabiduría, no entienden acerca de lo que es ser el maestro, pues no lleguen. Y dice la escritura que reprendían a los padres. Yo no sé si los apóstoles venían un momento y le daban ¡pam! En la cabeza a los padres. No andes molestando al maestro. Hazte para allá con tu chamaco. ¡Sa! Hasta le hacían tal vez así. Ay, hermano, qué feo cuando ya uno tiene, ya no le haces así porque te desnivelas, hermano. Ahí voy, otra vez, me vuelvo a poner. La tristeza de todo esto, hermano, es que ellos no entendían prácticamente, por no entender y por no escoger una doctrina y por seguir, mucho menos decidir, tener decisión para seguir el maestro, ellos los apartaban. Por tanto, los discípulos, al espantarlos, actuaron lógicamente en base, hermano, a ese tiempo. Actuaron lógicamente en base al tiempo en el cual ellos estaban, en base a la cultura. Pero como siempre yo digo, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, hermanos, rompe siempre las costumbres y tradiciones, hermanos, y nos deja una gran enseñanza. Rompió, hermanos, las costumbres acerca del pecador. Rompió las costumbres acerca de la mujer. Rompió incluso las costumbres que se tenían acerca del niño. El maestro denota, resalta que los niños, hermanos, son el reflejo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿En base a qué? A su inocencia, la pureza del corazón que tienen muchas veces estos niños. Fíjense que los discípulos, dice la escritura en Mateo capítulo 18, versículo 1 en 3, dice la escritura, lo voy a resumir, después lo voy a leer. Dicen que los discípulos estaban inquietos, amados hermanos, estaban inquietos al querer saber quién de ellos u otro de ellos era considerado el mejor de ellos. Estaban peleándose, codiándose. Yo soy mejor que tú. No, decía el otro. No, yo siempre estoy pendiente de mi Señor. Yo soy el que ando quitándole la multitud al Señor para que Él camine. Pedro pensaría, mi amado hermano, que era el mejor porque resaltaba en todo. Era más metiche, más metido que todos los discípulos, hermano. Él siempre decía yo primero. Y al final siempre era el que metía, por no decir otra cosa. Judas tal vez pensó, hermanos, que era el más apropiado, el más importante del ministerio del Señor, porque el que llevaba el billete es el que administraba como diríamos en mi país, el billullo. Y así cada uno de ellos pensaría, hermanos, de una u otra manera, pero el Señor les deja un gran mensaje. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor del reino en el reino de los cielos, Señor? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Mira eso bien lo que hace nuestro Señor. Lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Gloria a Dios. Véase, nuestro Señor rompe otra vez las tradiciones que demandaban prácticamente lo que la gente, la mayor parte de las veces piensa que está haciendo bien y al final está haciendo mal. El Señor dice, no se anden peleando, no me anden deteniendo a los niños. Marcos nos explica cuál era el problema, pero Mateo nos explica a qué se debe este gran problema. No los dejen, no me los quiten, pasen. ¿Quieren ustedes aprender? Aprendan al niño. A aquel que ustedes tienen rezagado, aquel que ustedes piensan que no vale nada por su inocencia. Pues por su inocencia, el que quiera
entrar al reino y quiera ser mayor, pues tendrá que ser como un niño. Jesús nos demuestra prácticamente, hermano, o le demuestra a los discípulos que los que son como, véase bien, la palabra es como niños, entonces a ese le pertenece el reino de los cielos. Y que hay que recibir el reino de los cielos como a un niño. En otras palabras, hermano, el punto de comparación este es el siguiente. Los niños no son autoevaluantes, no dependen de sí mismos, dependen del cuidado de los demás. Y reciben las cosas, hermanos, no porque se las hayan ganado, sino porque, reciben las cosas con agradecimiento, no porque hayan así hecho algún mérito, me explico, sino que lo reciben porque entienden que es gratis. Y esa es la razón por la cual nosotros, el Señor nos llama a que seamos como niños. Porque nosotros no dependemos de nosotros mismos, dependemos del Padre. Amén. Y que recibimos con esa misma inocencia el regalo de nuestro Señor, que sabemos que no hacemos méritos, no lo ganamos con los méritos que usted pueda hacer, sino porque es gratuitamente. El Señor ya pagó todo por nosotros. No hay que entenderlo, hermano, que esto va a ser como un sueldo pagado o por un esfuerzo realizado. Es gratuito a la inocencia de un niño. La actitud que corresponde con el conocimiento o el ofrecimiento del reino del reino de los cielos es aceptarlo como un regalo, tal y cual lo haría un niño. La actitud y la característica, entonces, amados hermanos, en esta mañana vamos a aprender que los niños de una u otra manera en el tiempo de Jesús llamaban al Padre Abba. Abba, Padre. Nosotros como cristianos, como hijos del Altísimo, tenemos que decirle, Abba, Padre, tú eres mi Padre, dependo de ti. Recibo todo lo que tú me das, no por lo que yo soy, sino por lo que tú eres y todo lo que has hecho por mí. Lo recibo con sencillez, con espontaneidad, con sorpresa e incluso hay veces alegría y agradecimiento. No solamente las cosas buenas, sino hay veces incluso también las chancletadas, hermanos. Porque los niños, seamos sinceros, reciben regalos y reciben chancletadas, hermanos. ¿Sí o no? Y a los 2 minutos ya se les olvidó. ¿Sí o no, mi amado hermano? Si no recordemos cómo criamos a nuestros niños. ¿Eh? Mi mamá me está viendo los latigazos que me daba y al rato se me olvidaba, era niño. Y mi amor y mi necesidad de depender de ella no cambió, siempre dependí de ella. Igual nosotros como hijos de Dios somos sus niños. Y como somos sus niños, Él nos ha dado su reino. Amén. Para que nosotros vivamos. No se trata, hermanos, de hacer méritos con grandes ayunos o realizar obras que requieran un gran esfuerzo, amado hermano, sino de abrirse confiadamente e incondicionalmente a nuestro Dios, tal y como lo puede hacer un niño. Por eso el niño no necesita la salvación. Gloria a Dios por eso. Por eso el niño no necesita el bautismo para el perdón de pecados, porque no tiene pecado. Si un niño parte a su temprana edad, en medio de su inocencia, está con Dios. Amén. Porque es inocente, el Señor lo ha dicho. Y esa es la actitud que el Señor desea para sus discípulos, o deseó para sus discípulos y para nosotros. Está claro entonces, hermanos, que la exhortación del maestro es hacer como niños. Amén. Que esto no significa que cualquier cosa usted va a pensar, o no se trata, hermano, de que ahora entonces usted como adulto va a transformarse en alguien inmaduro. No está diciendo eso el Señor. O en alguien que no es capaz de distinguir la claridad entre el bien y el mal. No se trata de fomentar infantilismo ni un llamado de ingenuidad, ¿verdad? No es que ahora me voy a ir al parque a jugar con los caballitos así como está con ese hombre. No, se trata, hermano, de ser sencillo y ser puro, tal y como los niños. Se trata de recibir la salvación como gracia. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste y gracias por lo que seguirás haciendo en mi vida. Acoger, entonces, hermano, tenemos que acoger y recibir el reino como un regalo. ¡Wow! Mira lo que hizo el Señor por mí.
wow, gracias. Qué bonito cuando a un niño tú le regalas un camioncito, un carrito. ¿Qué dice el niño o la niña? Wow, qué increíble. Esto es lo que yo quería. Anda un video por ahí. Anda un video por ahí, hermanos, de un niño que estaba hermosito, chiquito, como unos 5 años, hermosito así, gordito. Parece que los padres no eran de mucho billete, ¿verdad? Hermano, y en el día de su cumpleaños, véanlo ahí en YouTube. Pónganle la inocencia del niño. Hermano, le dan un regalito y cuando él abre, hermano, una Coca-Cola, hermanos. Un pancito, un bolillo. Dije yo, este muchacho era yo cuando era niño. Hermano, y usted puede ver, hermano, la alegría. Hermano, ¿lo has visto? ¿Has visto la alegría, la sonrisa? Dice, mira, y Luz le hace así, mira, wow, papá, una Coca-Cola, un refresco. Yo no sé. Y la Coca-Cola no nos está patrocinando, ¿verdad? Pero, wow, qué rico, qué lindo, qué bello. Hermano, sencillas cosas, pero usted ve la sencillez. Ahora yo te pregunto, ¿es cualquier cosa el reino de Dios aquí en la tierra? No, es lo más valioso que nosotros podemos tener. Entonces, hermanos, nosotros lo que el Señor nos está enseñando es que tenemos que tomar la actitud de un niño en cuando recibimos las bendiciones de nuestro Dios. Cuando llegamos a nuestro Dios, tenemos que tener actitud de sorpresa, diligente y ser apreciativo, amados hermanos, con nuestro Señor. Gloria a Dios. Voy a decir rápidamente 3 puntos muy importantes que podemos aprender de los niños. ¿Qué podemos aprender nosotros de los adultos de los niños? Como punto número 1, la capacidad de creer sin cuestionar. Eso es lo que el Señor nos quiso enseñar. La capacidad de creer sin cuestionar. Mateo capítulo 18:3, ya lo acabamos de leer, en el punto número A dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ya estás aquí, gloria a Dios. Ya estás adentro. Compórtate como un niño. No que me hagas la berrinchada, hermano. No que hagas berrinchada. No, no, no. Acepta lo que el Señor te da. Si te da mucho, acéptalo. Gloria a Dios. Si te da poco, acéptalo. Amén. Ahí sí no dijeron casi nada de amén. Los niños no les cuesta, amados hermanos, creer. No les cuesta cuestionar, ¿cierto? No les cuesta. Bueno, tal vez hay algunos que son bien, ¿verdad? Hay unos que son, vamos a decirlo, son especiales. Amén. Hay unos que tú le dices, ¿por qué, papá? ¿Y por qué, papá? ¿Y por qué, papá? ¿Y por qué? Son curiosos. Pero dentro de todo esto, hermano, no cuestionan, no les cuesta creer, solo creen, no dudan, solamente creen. Eso es la actitud que nosotros tenemos que tener. Nosotros tuvimos que ser como niños para poder aceptar la salvación de Cristo en nuestro corazón. Tuvimos que haber sido niños, tuvimos que haber creído en Él. Tuvimos que ver, nuestro corazón se tuvo que despojar de ese adulto y decir, Señor, sí te necesito, dependo de ti. Tuvimos que, hermanos, creerle sin ver. Nosotros tuvimos que creer que somos pecadores y que por medio de Él fuimos perdonados en las aguas del bautismo. Actuamos como niños, pero permanezcamos como niños también. No nos creamos que ahora que estamos en el reino somos adultos independientes pensando, Señor, ¿quién es el mayor aquí? ¿Verdad que yo soy el que más valgo? Yo soy el que más ofrendo, Señor. Yo soy el que más da benevolencia. Y sales de aquí elevado. Y no volteas a ver a aquel que tal vez no tiene. Y no estoy diciéndole en esta congregación, pasa en todas las congregaciones, pasa en todas las iglesias, cuando no se ha aceptado correctamente la bendición de Dios. Sin ver, hermanos, hacemos oraciones de fe. Amén. Sin ver. Y aceptamos la voluntad de nuestro Dios porque somos niños. Creímos que ahora somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Creímos que al morir vamos a ir a un lugar mejor. Amén. Hermano, yo quiero escuchar un amén. El Señor quiere escuchar un amén. Hermano, el Señor quiere escuchar. Así es, Señor. Porque cuando usted, hermanos, testifica con su palabra, el Señor lo escucha y sabe que estás entendiendo. Creímos que tenemos una mansión celestial, gloria a Dios, hermano. Juan capítulo 14 lo dice. Tenemos una mansión celestial a nuestro Señor. Y no se parece en lo absoluto a nada de lo que nuestros propios ojos han visto hasta ahora. Es más, el apóstol Pablo, el apóstol Juan dijeron, no tengo palabras para describirlo. No tengo palabras para describir lo que yo vi allá. No sé si fue en el espíritu o fui arrebatado. Eso dice el Señor, dijeron los apóstoles. No tengo cómo describirlo, pero
Ahí está. Aprendamos de los niños, amados hermanos, a creerle a Dios sin cuestionar. Amén. Sin dudar, sin desconfiar, pues solamente así vamos a alcanzar las bendiciones que nosotros necesitamos. ¿Qué podemos aprender nosotros de los niños? Dos, su manera de relacionarse con los demás. Amén. Santiago 2, 8, 9 dice en Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, dice el Señor. Dice Santiago. Tal como dice la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. 9. Pero si hacen discriminación entre uno y otra persona, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Un niño no tiene el corazón lleno de vanidad, no tiene un corazón lleno de egoísmo, como muchas veces lo tenemos los adultos, los que estamos ya mayores. Ellos se relacionan con los demás sin parcialidad. Ellos no ven la ropa que usan los demás niños. Ellos no ven el color de la piel de los demás niños. No preguntan en qué colonia, en qué barrio tú vives. Ellos simplemente cuando quieren jugar, juegan. Como cristianos debemos de aprender a esto. Como hijos de Dios, a amarnos, a querernos, a tener corazón lleno de humildad y recibirnos. No porque tal vez el hermano sea de una comunidad, no lo voy a querer, no lo voy a aceptar. Mire, el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, hermanos, sufrió esto. Mire, hermanos, en las grandes convocaciones de las grandes personas en el tiempo de Jesús, muchos reservaban los lugares primero para las personas ricas y al pobre lo ponían hasta allá atrás. Y el Señor lo reclamó. Pero vino uno y dice, tú que te relacionas con los pobres, tú que te relacionas con esto, tú que te relacionas con los pecadores. Y dijo el Señor, ¿y tú cuándo me invitaste a tu fiesta? ¿Cuándo me invitaste a sentarme en primera fila? Claro, como me ves relacionado, no me invitaste. Pero déjame decirte que en el reino de los cielos, ellos ocuparán el primer lugar. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. El adulto discrimina, hace acepción de personas, menosprecia al prójimo, ve de más al humilde y trata de agradar muchas veces al rico. Y así, hermanos, no agradamos a Dios con esa actitud. Hermanos, ojalá en esto no pase nunca en esta iglesia, pero yo lo he visto en otras. Yo mismo lo he visto en otras. Y es triste. Dentro de muchas iglesias se hacen acepción de personas. Como no soy de tal lugar, pues no me relaciono contigo. Como no soy de esto, pues aprendamos a los niños a que no hacen distinción de género. Primera de Samuel 16:7 dice, pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. El Señor se fija tal y como es un verdadero padre. Amén. ¿Qué podemos aprender entonces nosotros los adultos de los niños? Número 3, su manera de mantener limpio su corazón. La manera en la cual él, sin darse cuenta, el punto es aquí, sin darse cuenta, mantiene limpio su corazón. Dice Hebreos, ya para ir terminando, hermanos. Hebreos 12:15 dice, 12:15 dice, procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Vuelvo, repito. Procuren que nadie les falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Raíces que muchas veces los adultos tenemos encarnados en nuestro corazón. Raíces de amargura, malos sentimientos que hacen, hermanos, que no crezcamos y demos buenos frutos. Tenemos que aprender, hermanos, que nuestros niños tratan y siempre mantienen un corazón limpio ante la presencia de nuestro Señor. Es precioso pensar que los niños, a pesar de los regaños, a pesar hay veces de los golpes que nosotros como padres le damos, incluso nuestros propios pleitos, que ellos ven. Porque hermanos, los niños, los hijos ven nuestros pleitos. Usted cree, hemos creído por tiempo, hermanos, que el niño no sabe. Sí, hermanos, sí sabe.
sí ve, sí escucha. Tratemos de mantener su corazón limpio. Y el mío, y el mío, y el de usted de igual manera. Hermanos, los niños no saben guardar resentimientos. Los niños no recuerdan situaciones negativas de atrás o de años atrás. No actúan en base a sus sentimientos negativos de dolor. Si un niño, hay otro video ahí en YouTube, hermanos, los niños, hermanos, se pelean y ya después se andan abrazando. A los segunditos ya se andan abrazando. Así deberíamos de ser. No peleándonos, sino en, sino en el sentido, hermano, de volver a amarnos, de querernos como hijos de nuestro Dios. Aprendamos entonces, hermanos, a mantener nuestro corazón limpio de raíces de amargura, la cual contaminan nuestro corazón, amargan, hermanos, la familia. Un corazón amargo, hermanos, en raíces ahí amargan a la familia, amargas al esposo, amargas a la esposa, amargas a los primos, a los tíos, a la familia entera. Seamos como niños para bendecir a los demás. Un corazón con amargura no nos permitirá, hermanos, perdonar, mucho menos a pedir disculpa. La acción de un niño nos da una gran lección de enseñanza, de amor, bondad y sobre todo perdón. Y esa es la razón, hermanos, que el Señor nos dejó una gran enseñanza acerca de los niños y nos compara para que seamos como unos niños. Entonces, por último, ¿qué podemos aprender entonces, hermanos, de los adultos? Punto 4, su temor a la oscuridad. Los niños, hermanos, le tienen miedo a la oscuridad, ¿verdad que sí? Y dice el versículo Juan 3:19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A los niños les da miedo la oscuridad y buscan que alguien esté con ellos. Lo contraste de un adulto, el adulto le tiene miedo a la luz, pues sus obras son desagradables ante la presencia de Dios. Mejor seamos como niños, a quienes tengamos miedo a la oscuridad, a estar fuera de la presencia de Dios, porque estar dentro de la oscuridad, hermano, es estar fuera de Dios, estar fuera de sus bendiciones, estar fuera de su protección. Amados, entonces, para finalizar, atendamos y tengámosles gran valor a un niño, así como también nuestro Señor, nuestro Maestro, lo tuvo. Como también considerémonos como un niño y aprendamos de Él, para que la bendición de Dios entonces venga en nosotros. Porque dice la Escritura que Él los dejó venir y los tocó y los llenó de ¿qué? De gran bendición. Así que Dios me los bendiga, hermanos, y que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Amén.